Bueno, vamos a hacer un ejercicio de los completitos, ¿vale? Tenemos esta función y me piden todo esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Dominio, punto de corte con los ejes, continuidad, en fin. Vale, vamos a empezar primero con el dominio. Bien, entonces la primera trozo, digamos, ¿vale? Para x menor o igual que 2 tiene este trozo, ¿de acuerdo? Este trozo, el dominio son todos los reales menores o iguales que 2 menos el 1, ¿de acuerdo? Porque es el número que anula el denominador. Y como ese número sí está contenido dentro de este intervalo de definición, por ahora tenemos que sacarlo, vamos a poner aquí el x igual a 1, ¿vale? Bien, en el segundo trozo lo que tenemos es otra función racional que si igualamos el denominador a 0 más menos 1, ¿vale? Bueno, tendríamos x cuadrado igual a 1 y llegamos ahí, ¿de acuerdo? Bien. Pero más menos 1, ninguno de esos dos puntos está dentro de este intervalo de definición, con lo cual el dominio de la función en total será pues todos los reales menos el 1. ¿De acuerdo? Bien, aquí se nos ha olvidado poner, que lo vamos a poner también pues aquí, ¿vale? Asíntotas. Aunque no lo hagamos por este orden, ¿vale? Las asíntotas las vamos a calcular después de la continuidad. Bien, ese es el dominio. Puntos de corte con los ejes. Para calcular el punto de corte con el eje y se hace la otra variable igual a 0, ¿vale? Bien, x igual a 0 no se puede coger en cualquiera de los dos trozos, solo donde esté contenida este valor de x, es decir, en este. Con lo cual, ponemos que f de 0, es decir, la imagen de x igual a 0, va a ser en el trozo de arriba, que es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces cortar el punto 0, 0. ¿De acuerdo? Bien, para el punto de corte con el eje x, lo que se hace es la función, o la y, es lo mismo, la y, igual a 0. ¿Vale? Bien, en el trozo de arriba no lo haremos, ya que sabemos que para x0 y es 0, lo vamos a hacer solo para el trozo de abajo, ¿vale? Habría que hacerlo para los dos, pero el primero ya tenemos que para que f de 0 da 0, para x igual a 0. Con lo cual no hace falta repetirlo, sería hacer otra vez lo mismo, nos daría este mismo punto, ¿de acuerdo? Bien, si no nos damos cuenta de eso, pues lo hacemos y ya está, no hay problema. Igualamos el trozo de abajo a 0, el denominador pasa multiplicando, x igual a 0, con lo cual el punto va a ser el, ¿vale? Pero x igual a 0 no entra dentro de este intervalo, con lo cual no lo tendremos en cuenta. Así que el único punto de corte, además con ambos ejes, es ese, ¿de acuerdo? Y además con los dos ejes, porque es el origen de coordenadas, donde se cruzan los dos ejes. Bien, continuidad. Bien, ya está claro, sabemos que no va a ser continua, sabemos que, ¿vale? No va a ser continua en x igual a 1, porque no está en el dominio. Hay que estudiar ahora lo que ocurre en x, hay que estudiar x igual a 2, que es el punto donde se cortan las, perdón, donde digamos, sí, se pasa de un trozo a otro, vaya. ¿Vale?
Bien, empezamos con la imagen f de 2 f de 2, que será pues la imagen. ¿Dónde se coge el 2? Pues aquí, que es donde está contenido, que será 2 al cuadrado partido de 2 menos 1, 4 partido de 1, que esto es igual a 4. Si hacemos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función, esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x cuadrado partido de x menos 1, que si sustituyo 2 por la izquierda al cuadrado partido 2 a la izquierda menos 1 me da exactamente lo mismo que la imagen. Con lo cual habrá que hacer el límite cuando x tiende a 2 por la derecha para ver si es continua en ese punto o no. Ahora nos vamos al otro trozo. Bien, sustituimos 2 por la derecha. Y esto es 4 partido 4 menos 1, 3. ¿Vale? Si queréis por la derecha, pero vamos, el caso es que este y este no coincide, con lo cual, como el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es distinto al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, tenemos una discontinuidad. Y en este caso será de salto finito, ya que discontinuidad de salto finito, ya que el límite por la derecha es un número y el límite por la izquierda es otro. Y el salto, si nos lo pidieran, que no lo suelen pedir, sería el valor absoluto de la resta, ¿vale? Por ponerlo positivo, vaya. Este sería el salto, ¿vale? Pero bueno, que sea 8 tercios, vaya. Salto finito en x igual a 2. Tenemos también una discontinuidad de salto infinito, ¿vale? Aquí podemos poner que tengo una asíntota vertical y una discontinuidad de salto infinito, ¿vale? Ambas cosas lo tenemos por no estar en el dominio y anular un denominador, ¿de acuerdo? Con lo cual decimos que f de x es continua en x es continua en todos los reales menos en dos puntos que son el 2 y el 1. En el 2 tenemos una discontinuidad de salto finito y en el 1 una discontinuidad de salto infinito, ¿vale? Bien, vamos a ver las asíntotas. Como ya sabemos, las asíntotas, la asíntota vertical ya la tenemos, que es en x igual a 1, ¿vale? Para las asíntotas horizontales sabemos que tenemos que hacer el límite cuando x tiende a infinito de f de x y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Bien, cada uno en su trozo correspondiente, ¿vale? Con lo cual, cuando x tiende a infinito, como esté en el trozo de abajo, ¿vale? En este trozo, x mayor que 2, con lo cual, por supuesto, el infinito. ¿Vale? Esto es infinito partido infinito
me quedo con los de mayor grado. Simplifico y como aquí el grado del denominador es mayor que el del numerador, tiende a 0. Con lo cual tengo una asíntota horizontal en y igual a 0 para x mayor que 2, ¿vale? Y tendiendo a infinito. ¿Vale? O bueno, si queréis podemos poner para x tendiendo a infinito, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, tenemos que hacer hoy el límite cuando x tiende a menos infinito y ahora nos vamos al otro trozo, ya que es aquí donde está contenido la tendencia a menos infinito. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es... Bueno, lo vamos a dejar así porque queda exactamente igual. Sería menos infinito al cuadrado partido de menos infinito. Con lo cual me quedo con los de mayor grado. Simplifico y entonces da menos infinito, ¿vale? Podríamos haber cambiado aquí el menos infinito por infinito. Es otra técnica que usamos bastante, ¿vale? Y cambiar el x por el menos x. Nos hubiera quedado este límite. Y al resolverlo me hubiera dado exactamente lo mismo, ¿vale? Bien. Acordaros que esta es la que solemos usar, pero bueno, como esto era un límite bastante sencillo, bueno, ¿vale? Bien. Con lo cual, no tiene asíntota horizontal para x tendiendo a menos infinito. Bien, ¿qué significa eso? Pues que tenemos que hacer la asíntota oblicua, tenemos que ver si hay en x tendiendo a menos infinito, ya que en x tendiendo a infinito tenemos una asíntota horizontal en igual a 0, ¿vale? Bien, entonces cogemos, escribimos la ecuación de la recta que vamos a calcular y para la pendiente, es decir, la m, será el límite cuando x tiende, en este caso, a menos infinito de f de x partido de x, ¿de acuerdo? F de x tendiendo a x, ¿vale? Como es cuando x tiende a menos infinito, cogemos este trozo. ¿Vale? Le ponemos aquí un 1. ¿Vale? Y me quedará x cuadrado, producto de extremos entre producto de medios. ¿Vale? Bien, una vez que tengo, ¿vale? Ahora multiplico lo de abajo. Bueno, no, mejor. Este cuadrado se va con esta x y me queda x partido de x menos 1. ¿Vale? Podemos hacer infinito partido infinito, cambiar la x por menos x, pero daros cuenta que al quedarme con los de mayor grado, esto me va a dar claramente 1. Con lo cual no hace falta que cambiemos nada. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que la pendiente va a valer 1 y que sí va a haber asíntota oblicua casi seguro. ¿Vale? Con lo cual vamos a calcular la n, es decir, la ordenada del origen o el término independiente o la ordenada en el origen, hemos dicho, con la fórmula.
¿vale? Que sería esta de aquí. Bien. La función con su trozo correspondiente menos x, ¿vale? Vale, sería x cuadrado. Bueno, hacemos como un denominador, ¿vale? Ponemos aquí 1, x menos 1, y será x cuadrado menos x por x menos 1. Es decir, cuando x tiende a menos infinito, de x cuadrado menos x por x menos x cuadrado menos por menos más 1 por x, x. ¿Vale? X cuadrado y el x cuadrado se van y nos queda exactamente el mismo límite que aquí. Si os dais cuenta, x partido x más 1, x partido, perdón, x menos 1, ¿vale? Con lo cual tendremos exactamente el mismo resultado, ¿vale? Bien. Bien. Con lo cual, mi asíntota oblicua, eso sí, para x tendiendo a menos infinito, es y igual a mx más n, es decir, igual a x más 1. ¿Vale? Lo subrayamos aquí. Y lo ponemos así, por ejemplo. ¿Vale? Entonces tenemos una asíntota vertical en x igual a 1 y una asíntota horizontal en y igual a 0 para x tendiendo a infinito y una asíntota oblicua para x tendiendo a menos infinito, cuya ecuación es esta. Bien, vamos a empezar ahora con el estudio de la primera derivada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a derivar cada trozo, ¿vale? Por separado y luego ya los juntaremos. ¿De acuerdo? Lo podemos hacer aquí, por ejemplo, una parte. Si pongo que el primer trozo era x cuadrado partido x menos 1, pues derivo, ¿vale? Y me queda que es, como su cociente es el numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado partido del denominador al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Simplificamos un poco. Quedará 2x cuadrado menos 2x menos x cuadrado. Por lo que es lo mismo, 2x cuadrado menos x cuadrado queda x cuadrado menos 2x partido de x menos 1 al cuadrado. Es decir, saco factor común a la x y esto es lo que me queda el primer trozo derivado, ¿vale? Bien. Correcto. Vamos con el segundo trozo, que era 2x partido de x cuadrado menos 1. Correcto. Si derivo, me queda de nuevo es un cociente, el numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, ¿correcto? Entre el denominador al cuadrado, recordar. El denominador no lo tocaremos, en principio. Aquí me quedará, si multiplico 2x cuadrado menos 2
menos 4x cuadrado, el 2 por el 2 y la x por la x, partido de x cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿vale? Si simplificamos, vamos a ver por aquí, 2x cuadrado menos 4x cuadrado es menos 2x cuadrado menos 2 partido de x cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Vale? Bien, podemos sacar factor común al menos 2. ¿Vale? Y me quedará x cuadrado más 1 partido de x cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿vale? Bien, y así lo dejamos. Entonces vamos a escribir aquí la función derivada, ¿de acuerdo? Que será x por x menos 2 partido de x menos 1 al cuadrado y menos 2 ¿vale? Bien, el primer trozo es si x es menor o igual que 2, los mismos, evidentemente, los mismos que había en f de x, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver primero los extremos relativos y el crecimiento, ¿vale? Para ello, ¿qué hacemos? Igualamos ambos trozos a 0, ¿vale? Esto se hará para ver los posibles máximos y mínimos relativos, ¿vale? Bien, primer trozo, ¿vale? El denominador pasa multiplicando y queda esto de aquí que tiene dos soluciones, ¿vale? O x igual a 0, ¿vale? Este igual a 0 o este igual a 0. Ya que están multiplicando. Bien. Ahora tenemos que ver el siguiente paso, ver si estos valores son aceptables, es decir, si están dentro del dominio de definición de este trozo que hemos igualado a 0. Como sí es el caso, los tenemos en cuenta. ¿De acuerdo? Bien. También tenemos que ver un poco, ver la continuidad, ¿vale? Como no es continua en x igual a 2, aunque vamos a tener en cuenta ese punto para el crecimiento, x igual a 2 no podrá ser o no va a ser extremo relativo, ¿de acuerdo? Bien. Porque no es continuo. En ese punto, vaya, en x igual a 0 puede serlo, ¿vale? Bien. Vamos a igualar, aunque ya os digo, tenemos que mirar para el crecimiento, eso sí. Menos 2 por x cuadrado más 1 partido de x cuadrado menos 1 al cuadrado va a ser igual a 0. Bien. Bueno, de todas formas vamos a ver lo que ocurre porque puede ser un extremo relativo. Luego lo estudiamos, ¿vale? Bueno, vamos a quitar esto, ¿vale? Y ahora lo estudiamos. Bien.
el denominador pasa multiplicando, ¿vale? Con lo cual se queda, o sea, este pasa multiplicando aquí, se anula y queda esto que no tiene solución, ya que x cuadrado, el menos 2 pasaría dividiendo y esto no tiene solución. ¿Vale? Con lo cual, además el 2, bien, tenemos estos puntos, el 0 y el 2, porque aquí no hemos exterior ninguno. Y además hay que tener en cuenta de esos puntos las asíntotas verticales y los puntos donde pasa de ser un trozo a otro, que en este caso es el 2, que ya lo hemos obtenido aquí, con lo cual ya lo íbamos a tener en cuenta. Pero recordad que cuando es el crecimiento y también por ello el estudio de máximos y mínimos de una función a trozos, hay que tener en cuenta las asíntotas, los puntos donde la función cambia y los puntos que hemos obtenido, ¿vale? Al igualar a 0. Bien. Entonces, ahora veremos el signo de la primera derivada en cada intervalo. Por ejemplo, vamos a ver f' de menos 3. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que menos 3, menos 2, menos 3, primero, menos 3 hay que mirarlo aquí, ¿vale? Y esto es menos 3 por menos 3 menos 2 es menos 5, menos por menos más entre el denominador siempre es positivo porque está elevado al cuadrado, por lo tanto más, aquí tendremos que en este trozo va a ser creciente. Bien, entre 0 y 1, vale, entre 0 y 1 vamos a coger por ejemplo el 0,5. 0,5 también va a ser aquí. 0,5 es más por menos, porque aquí sería 0,5 menos 2 negativo, menos entre más, pues negativo. ¿Vale? Con lo cual este punto, ser continua, hará algo así y seguro que tenemos un máximo relativo. ¿De acuerdo? Bien, entre 1 y 2, pues el 1,5. El 1,5 que de nuevo lo tendremos aquí. Entonces, positivo por negativo menos entre más menos. Y ahora en 2, para x mayor que 2, ahora hay que tenerlo aquí, por ejemplo, f' de 3. F' de 3 va a ser, aquí va a ser positivo por menos 2, negativo menos entre más, porque el denominador está elevado al cuadrado, menos. ¿De acuerdo? Con lo cual también va a ser decreciente, no habrá ningún problema, ¿de acuerdo? Si nos hubiera salido creciente, ¿vale? Hubiéramos tenido algo así. Por ejemplo, ¿vale? O así, algo así, ¿de acuerdo? Aquí decreciente, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y esto no podríamos decir que es un máximo relativo, ya que sí, pasa de ser decreciente a creciente, pero no es un punto en sí mismo, ¿de acuerdo? Con lo cual no hubiera sido ni un máximo ni un mínimo. Así que sí, no, al no ser continua, no podría ser un extremo relativo
ya que f de x no es continua en x igual a 2. Aún así, no nos ha salido creciente, ¿de acuerdo? O sea, no ha habido un cambio de crecimiento en ese punto. Vale, pues si vemos los intervalos, pues vemos que es creciente, que f de x es creciente. ¿En qué intervalos? Pues de menos infinito a 0. Acordaros que el crecimiento siempre son intervalos abiertos, unión, ya está, no hay más. Porque en el resto de puntos es decreciente. ¿Vale? De 0 a 1, ¿vale? Es decreciente de 0 a 1, unión de 1. El 2 no hace falta saltárnoslo, ya que está dentro del dominio, con lo cual lo podemos englobar de 1 a infinito en un mismo intervalo. Si no estuviera en el dominio, habría que saltarse. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Muy bien. Y ahora tengo un máximo relativo en x igual a 0. Ahora habría que ver cuál es la imagen de 0 sustituyendo en la función. Pero, si recordáis, para x igual a 0 tenemos este punto de corte con el eje. O sea que ya sabemos que el 0, 0 es el punto. O sea, ya sabemos para x igual a 0 cuál es la imagen. La y es 0. Con lo cual... tenemos un máximo relativo en el punto 0, 0. ¿Vale? Bien. Otro punto sería estudiar la derivabilidad, ¿vale? De f de x, sí. Y estudiar la derivabilidad en este caso, ¿vale? Ya que es una función a trozos y ninguno de los dos trozos es un número. Estudiar la derivabilidad es lo mismo que estudiar la continuidad de la función derivada, es decir, la continuidad de esta función. Bien, pero sabemos que en los puntos donde o bien no está en el dominio o bien no es continua, bueno, los puntos donde no es continua no puede ser derivable, como f de x no es continua en x igual a 1 y x igual a 2, pues f de x no es derivable, eso seguro, en x igual a 1 y x igual a 2. Bien, ¿qué otros puntos habría que mirar? Pues ahora para ver la continuidad de esta función, es decir, la derivabilidad de f de x, habría que ver la continuidad de la función derivada. La función derivada, ¿vale? Primero, no sería continua en x igual a 1 porque anula los denominadores, pero ahí ya sabemos que no es derivable. Y habría que estudiar la continuidad en x igual a 2, la continuidad de f', para ver si f es derivable en ese punto. Pero ya sabemos que tampoco, con lo cual no hace falta hacer más estudio que poner f de x es derivable en todos los reales menos el 1 y el 2. ¿De acuerdo? Y pues hasta aquí vamos a acabar este vídeo, ¿vale? Del estudio de esta función.